Antes que nada, buenas noches. Espero estén bien y una disculpa por el internet, pero bueno, como saben, son cosas ajenas a uno. Si acaso me voy sin despedir, bueno, ya me estaré tratando de comunicar otra vez con ustedes, pero espero que el internet aguante lo que es la clase, ¿no? Y no tengamos ningún problema. Bueno, la semana pasada estábamos justo iniciando con algunos ejemplos y algunas comparativas, sobre todo, de, de lo que era la parte de, ay, perdón, de los inicios de lo que sería la historia de Egipto y cómo poder ir entendiendo esta relación que se da con la Biblia. Y poníamos algunos ejemplos de cómo en algunas otras culturas también tenemos desarrollo de sus propias literaturas y su propio génesis, y nos pudiéramos encontrar algunos paralelismos. Acuérdense que al estar hablando de, en este caso de literatura, obras de literatura extraordinaria de la antigüedad que se han descubierto tanto en Mesopotamia como en Egipto, evidentemente en todo lo que es el reino de Judá y el reino de Israel. Estamos hablando de la literatura y dentro de la literatura podemos encontrar una serie de géneros literarios que nos van a ayudar a entender el desarrollo y la historia misma. Entonces, pensemos en cómo cada uno de estos grupos o de estos pueblos iba plasmando su propia cosmogonía, su propia creencia en sus dioses, cómo eran sus dioses y sobre todo, lo más importante, cómo estos dioses habían creado todo el mundo existente y sobre todo cómo les habían dado existencia a ellos mismos, ¿no? Esta pregunta que siempre el ser humano se ha hecho, de dónde vengo y hasta cierto punto también a dónde voy. Entonces, estas dos preguntas han estado presentes a lo largo de la historia en todas las culturas y eh, cada desarrollo cultural y cada desarrollo literario le va a ir dando una respuesta y un cauce en cuanto a la escritura se refiere para poder entender estos procesos. Entonces, por eso la semana antepasada hablábamos un poco de los paralelismos que encontramos en la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Con relación a el diluvio que se describe allá y lo que podríamos encontrar, por ejemplo, en el libro del Génesis y el diluvio de Noé. Momentos que para todas las culturas, y lo respondía, me acuerdo, en una de las preguntas que me hacían al final, que incluso si estaba comprobado o no el diluvio universal en términos arqueológicos, pues tendríamos que decir que no, aunque geológicamente sí se han hecho unos estudios muy interesantes, ¿no? Bueno, haciendo un poco como de repaso de lo que vimos la clase pasada, teníamos un poco este panorama literario en donde podíamos encontrar algunas referencias que nos ayudarían a contextualizarnos en términos históricos y en términos geográficos. Y por otro lado, empezábamos también con la historia de Egipto en toda esta su etapa formativa o su etapa de unificación que se conoce como el Imperio Antiguo, en donde aquí todavía no pudiéramos pensar en una interacción, por así decirlo, entre el pueblo hebreo y los egipcios. Los egipcios para esta primera etapa que veíamos hace 15 días, que es el Imperio Antiguo, estaban más preocupados por su unificación, por mantener el orden y por mantener, o más bien para desarrollar su propia institución religiosa, cómo iban a mantener el control económico, el control político y obviamente el control religioso, que es una época en donde Egipto tiene bloqueadas sus fronteras, tanto la frontera norte, que sería este paso hacia lo que es el corredor de Levante hoy día, la Franja de Gaza y todo este terreno, pero también su frontera sur. Y entonces Egipto como que se encerró
no permitía que nadie entrara y que nadie saliera. Es una época como fundacional, es una época en donde Egipto se está consolidando a sí mismo para poder en épocas posteriores abrirse a migrantes y también abrirse a momentos de conquista que son dentro de sus propias etapas, ¿no? Mientras Egipto está haciendo todo esto, se está estructurando, también suceden cosas interesantes en la zona de Mesopotamia, sobre todo si pensamos en uno de los principales patriarcas, que sería Abraham, ¿no? ¿Qué pasa con Abraham? ¿En qué momento pudiéramos ubicar la partida de Abraham de la región de Ur y cómo es que puede o no llegar a la tierra prometida? Y también si es que pudo haber en un momento dado estado en Egipto. ¿Qué evidencias podemos tener de este proceso? Bueno, es lo que vamos a empezar a ver hoy día. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Bueno, antes de entrar a la historia propiamente de Egipto, que sería el Imperio Medio, la semana pasada vimos el Imperio Antiguo, el Imperio de Formación, y ahorita correspondería ver lo que se conoce como el Imperio Medio y lo que sucede entre un imperio y otro imperio, ¿no? Acuérdense que Egipto se va a caracterizar o lo vamos a entender cuando alguien nos menciona un imperio o un reino, es cuando Egipto está gobernado por un faraón. Hay un solo gobierno, hay una unidad. Pero cuando hablamos de periodos, hablamos de momentos de caos, desequilibrio, desorden, pérdida en cuanto a sus aspectos religiosos, políticos y económicos. Entonces, cuando finaliza un imperio, viene un periodo de caos. Luego Egipto se vuelve a recuperar y tenemos un nuevo imperio, pero luego algo sucede y tenemos otro periodo de caos y luego vendría otro imperio y la historia de Egipto se va desarrollando de esta manera, ¿no? Entre momentos de orden, de grandeza y momentos de, hasta cierto punto, como de tragedia, de caos y desorden. Bueno, ¿cómo podemos entender dentro de este desarrollo la historia de los patriarcas? Y entonces aquí les pongo esta cronología, que es la que hemos estado más o menos utilizando. Utilizo esta, no es una cronología que yo haya establecido, pero de todas las cronologías que he buscado, esta me parece que es la más acertada desde el ámbito de la historia de Egipto y cómo se han ido intentando colocar los eventos que acontecieron dentro del desarrollo de la historia del pueblo hebreo, de la historia del pueblo judío y evidentemente de todo lo que es el desarrollo de la tierra de Canaán. Entonces, de alguna manera, mientras estamos en este periodo, que es justo el periodo medio, tendríamos que el imperio medio, perdón, en Egipto, tendríamos que empezar a posicionar lo que sería la historia de Abraham, ¿no? Que es este primer patriarca que tiene su historia en la región de Ur, ahorita la vamos a ver, y desde ahí empieza su propio desarrollo histórico. Hay un libro, voy a dejar de compartirles tantito la pantalla para compartirles otra, porque hay un libro muy interesante. El otro día el pastor Ismael me preguntaba si había alguna bibliografía que yo les pudiera recomendar. Voy a hacer una lista, incluso voy a buscar cuáles libros son los que yo tengo, qué PDFs tengo yo que les pueda compartir y espero podérselas estar proporcionando la semana que viene y si no, a final del curso. Pero miren, les voy a enseñar este libro porque es un libro que, déjenme les comparto la pantalla, ya lo encontré y les comparto la pantalla, aquí está.
Se llama Sara, el libro se llama Sara, el autor es Sergio Ramírez, la editorial es Alfaguara, es una editorial argentina. A lo mejor ustedes lo tienen mucho más fácil conseguirlo por allá. Acá es un poco complicado a veces, pero si disfrutan de la lectura en los medios electrónicos, lo pueden comprar en formato electrónico. No es un libro histórico, es una novela, es muy pequeña, es muy corta de leer, pero es una obra que a mí me gusta mucho porque nos hace ver la historia de Abraham desde un punto de vista diferente. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar o a leer la historia de Abraham a partir de un momento en el que Abraham escucha una voz y obedece a esa voz. Por eso Abraham voy a dejar de compartir la pantalla, sino de todas maneras les mando la bibliografía con el pastor Ismael. Abraham es patriarca, él vive en la región de Uruk, y de pronto escucha una voz y esa voz le habla, le da una serie de indicaciones y Abraham obedece. Por algo, en las religiones cristianas, incluso en la religión judía y en la religión musulmana, Abraham se reconoce como el padre en la fe. No hubo mayor fe que la fe de Abraham. Abraham escucha una voz, cree firmemente en lo que esa voz le está diciendo, confía y literalmente se deja guiar por esa voz durante todo su camino y todo su trayecto. Pero esta historia, más o menos, siempre la hemos escuchado desde un punto de vista de Abraham, como si Abraham no le estuviera contando, ¿no? Bueno, en este libro de Sara es la historia de Abraham, pero contada desde Sara, que Sara, claro, aparece en escena siempre, siempre está presente, pero como que hay momentos en el relato que nos perdemos o se pierde la misma Sara, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay una parte de la novela que aunque no es una novela histórica, tiene mucho trasfondo histórico. Hay una parte en la novela en donde Sara se pregunta y dice, bueno, y este hombre, o sea, Abraham, ¿no? Y este hombre, ¿a quién escuchará? Porque él me dice que escucha una voz, a alguien que le habla, ya ve que le habla, y de pronto, porque Yahvé le habla, pues nosotros tenemos que seguir a esa voz que nosotros no escuchamos, pero pues tenemos que obedecer a Abraham. ¿Con quién hablará Abraham? ¿Estará hablando con alguien o se estará inventando todo? Y entonces imagínense la figura de Sara en un momento dado en el que tiene que seguir a su marido, a donde el marido la lleve, con todas las vicisitudes que ese trayecto pueda generar, y Sara obedece, escucha a su marido, cree en la voz que ella no escucha, pero el marido sí, y va siguiendo el recorrido. Entonces son unos relatos, unos diálogos que tiene Sara y unos monólogos extraordinarios que verdaderamente ponen a pensar en el papel de la mujer en este relato. ¿Qué pasa con Sara? ¿No? Abraham es el padre en la fe y nos conduce a una historia muy interesante, pero también hay que pensar un poco en Sara y todo lo que ella vive, siente y obviamente tiene que dejar para seguir a su esposo y sobre todo confiar en algo que a mí me parece lo más extraordinario, que es cuando Abraham le dice, tú mi reina no te preocupes porque de nuestra descendencia nacerá una gran nación, ¿no? Y la pobre de Sara le dice, ¿cuál? O sea, si yo ya estoy entrada en edad, ¿como de dónde va a nacer la gran descendencia? A ver, yo como que no entiendo esto, ¿no? Y a final de cuentas, aunque haya aparecido ahí en historia Agar, Sara queda embarazada naturalmente y nace Isaac, ¿no? Entonces, estas historias que de pronto también tendríamos que buscar cómo entenderlas desde el punto de vista de las mujeres y no por eso en un contexto feminista, sino simplemente entender que son los dos agentes o actores importantes en esta historia, que sería
Abraham y Sara, y obviamente Dios como el actor principal, ¿no? El que va dando las indicaciones. Bueno, esa historia sucede a final del Imperio Antiguo y en los inicios de lo que conocemos como lo que sería el Reino Medio, ¿no? Va finalizando el Imperio Antiguo y empieza en Egipto, en esta región, en la región de Egipto, una época de caos, hasta que finalmente llega el Imperio Nuevo. En esa transición, en principio, debe de estar sucediendo la historia de Abraham. Y entonces ahora sí, nos vamos a ir a Mesopotamia a tratar de entender qué es lo que pasa con la historia de Abraham, ¿no? Eh, si nosotros leemos el Génesis, dice el Génesis 11, 27, 12, 4, dice, Abraham, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Eterno le dijo. Esto sucede en la región de Ur. Bueno, aquí les pongo un mapa para que tratemos de entender este recorrido que hace Abraham. Bueno, eh, tenemos que entender cómo estaba conformada la región de lo que hoy día entendemos como el Próximo Oriente o el Oriente Próximo, como ustedes le quieran decir, o el Medio Oriente. Me da exactamente igual. Aquí tendríamos todo lo que es la parte de la tierra de Israel, todo lo que es el reino de Judá, el reino de Israel. En este mapa no aparece el territorio de Egipto, porque aquí todavía para la historia bíblica como que no entra en juego la historia de Egipto. Pero luego miren, aquí está la región de Sumeria y la región de los caldeos. Hay toda una complicación histórico-etnográfica o etnológica para poder entender de dónde venían los sumerios. Los sumerios fueron los que primero habitan este territorio que estoy señalando ahorita, que es el territorio de la ciudad de Ur, la ciudad de Uruk, donde surge esta cultura que es los sumerios, el desarrollo también de los primeros estados, el desarrollo de la escritura, ¿no? Se da en la región de la Ur de los caldeos, ¿no? Y de esa región, en esa región vivía Abraham. Y estando en la Ur de los caldeos, es cuando escucha esta voz que le dice que le crea, que siga las indicaciones que le da y que se dirija a la tierra que él le dará. Y esa tierra, bueno, pues a final de cuentas sabemos que es toda esta tierra de aquí, que es la tierra de Canaán, ¿no? Perdón, hace ratito señalé aquí, no, perdón, la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán es lo que hoy día entendemos como la región en donde se desarrollaron los fenicios, en donde se desarrollaron la ciudad de Ugarit y obviamente donde se desarrolla también toda la historia del pueblo hebreo. Estamos hablando de esta región de aquí, lo que conocemos como el corredor de Levante. El corredor de Levante es un territorio geográfico estratégico que desde la antigüedad ha servido para cruce de caravanas, intercambio comercial y lugar en donde se han o donde se libraron batallas bélicas importantísimas entre los egipcios y los hititas, los babilonios y los egipcios. Es decir, esta tierra que hoy día sigue en conflicto, siempre ha estado en conflicto, siempre, por una cuestión religiosa, por una cuestión política, por una cuestión comercial,
por donde le queramos ver, es una tierra deseada, es una tierra codiciada por su posición geográfica estratégica y obviamente es una ruta de tránsito para poder comunicar los reinos hititas con Egipto, las regiones y los imperios de Mesopotamia con el Egipto mismo y obviamente los grupos que se fueron desarrollando en este canal. De tal suerte que Abraham sale de la Ur de los Caldeos y se dirige hacia la tierra de Canaán, la tierra que Yahvé le dice que será la tierra en donde él se tiene que establecer, ¿no? Bueno, miren, aquí tenemos este otro mapa en donde tenemos la región de Sumeria y aquí tendríamos la región de Ur, que es justo esto que estoy señalando, es la región de Ur o la ciudad de Ur, de donde se supone que sale Abraham. Pero entonces, si Abraham era sumerio, si Abraham había llegado a esta región como parte de los movimientos de los sumerios, también podemos pensar que en Abraham había una identidad cultural propia de los sumerios. Entonces, tampoco es extraño pensar que algunos de estos aspectos que encontramos en el relato bíblico, en el libro del Génesis, sean parecidos a los relatos de los sumerios, porque Abraham en su contexto era originario de esta Ur de los caldeos, ¿no? Que había habitado la región de Sumeria. Y entonces Abraham sale y finalmente va a llegar a la tierra de Canaán, pero también hay un cierto punto en el que Abraham entra al territorio egipcio, ¿no? Entonces, habría que tratar de entender qué tanto de este relato del Génesis lo podemos rescatar o lo podemos encontrar en la historia de los sumerios y evidentemente también en la historia egipcia. Bueno, entonces, ¿de dónde sale Abraham? De Ur de los Caldeos. Y aquí la pregunta sería, si realmente este nombre en hebreo que les pongo aquí, Ur Kasdim o Kashmin, la podemos entender como la Ur de los caldeos. Hay algunos investigadores, sobre todo pensando, ¿se acuerdan que la semana antepasada hablábamos de los minimalistas y los maximalistas? Bueno, habrá algunos minimalistas que dirán, lo primero que hay que entender es si existió Abraham y si existió, si realmente pudo haber salido de la Ur de los sumerios o de qué otro lugar pudo haber salido. En hebreo, la palabra Ur se escribe, Ur de los caldeos, se escribe, bueno, se pronuncia Ur Kashdim, eso es Ur de los caldeos. En términos geopolíticos, es decir, si yo me concentro en los mapas, no hay ninguna otra región que se conozca como la región de los caldeos y muchísimo menos vamos a encontrar ninguna otra ciudad que se llame Ur. Entonces estaríamos hablando que Ur está ubicada más o menos por aquí y todo este territorio era el territorio de los caldeos. Después pasa a ser el territorio de los acadios y esa ya será otra historia para otra clase, ¿no? Pero se convierte en el territorio de lo que actualmente entendemos como Mesopotamia. Bueno, esta región, la Ur de los Caldeos, está ubicada geográficamente en Mesopotamia y era la tierra de los caldeos, la tribu de los semitas. Fíjense, esto de los semíticos también es muy interesante porque el desarrollo de la escritura y el desarrollo del lenguaje, hay una rama tremenda de lo que es la ramificación de los lenguajes que es de origen semítico. Y de este origen semítico viene
el ugarítico, del ugarítico se desprende el arameo, el hebreo, y de ahí tendríamos el griego, el latín, es decir, que este semítico no solamente da fuerza al ámbito de una cultura o de una raza, sino también a el ámbito de una lengua y de una escritura. Entonces, las tribus semíticas van a tener una importancia en la antigüedad en aspectos histórico-culturales y lingüísticos muy importantes, ¿no? Esta región, que es la región de los caldeos, después la vamos a entender con la Gran Babilonia, ¿no? Pasando un tiempo, la vamos a entender como la Gran Babilonia. Y en las descripciones que se hacen en la Biblia, sí se queda claro que esta región de la Ur de los Caldeos, de donde sale Abraham, estaba ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, para aquellos que niegan la existencia de la Ur de los Caldeos, está negando la existencia del Tigris, del Éufrates, es decir, de aspectos geográficos que hoy día siguen estando ahí, ¿no? Elementos que son propios de la geografía de esa región, ¿no? Entonces, al menos en cuestión de ubicación, es como muy complicado que algún minimalista siga defendiendo el que Ur, ¿dónde está Ur? ¿Dónde está la Ur de los caldeos? Y si realmente de ahí salió Abraham. Un minimalista lo más que nos podrá llegar a decir es que aunque exista la Ur de los Caldeos, aunque exista el Tigris y el Éufrates, y aunque ahí haya existido un desarrollo cultural tremendo, es imposible comprobar la existencia de Abraham. Algo que sí es cierto es que no se ha encontrado en ninguna de las tablillas cuneiformes de la región de Sumeria eh, un dato que nos pueda hacer referencia a Abraham. Sí hay relatos similares, que ahorita los vamos a ver, en donde podemos de alguna manera como percibir o encontrar en la lectura ciertos elementos que se parecen a la historia de Abraham, pero que no nos dan, por así decirlo, el nombre de Abraham, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a hacer este análisis literario, histórico, arqueológico que hemos empezado a hacer, ¿no? Entonces, bueno, un poco la historia de Mesopotamia, sin meternos tanto, desde el primer milenio antes de Cristo, ¿no? Están establecidos en esta región y su manera de identificarse también se les asocia con los arameos, obviamente con estas tribus semíticas, y posteriormente vamos a tratar de entender en esta región a los famosos casitas y a los acadios, que son grupos culturales que se van a ir derivando de esta historia, ¿no? Bueno. Una de las tribus registradas en la historia de los caldeos, de estos sumerios de la región de Caldea, es la Bit Yaquín, que era el nombre de la más grande y poderosa de las 5 tribus de los caldeos. Y entonces habría que buscar si en esta tribu de los Bit Yaquín, de ahí pudiera haber un nombre que se pareciera al nombre de Abraham, un patriarca, porque si nos ceñimos a la historia bíblica, Abraham era un patriarca, era el jefe de una familia y de él dependía la estabilidad económica, cultural, al menos grupal como familia, dentro de un contexto general de lo que sería su propia familia, ¿no? Ahora, en un relato de Sargón II, vamos a encontrar que esta región de Caldea, o Mat Caldí, como se hace referencia en textos de Sargón,
se refería a él a una región, haciendo mención a Caldea, a la región de Ul de los Caldeos. Hacía referencia a una región que generalmente estaba en una tierra pantanosa, en una tierra baja, entre el río Tigris y el Éufrates. Y entonces, sin hacerlos muchas bolas, me voy a subir a este mapa, no, mejor a este que queda mucho más claro. Mesopotamia está dividida en dos regiones. La Baja Mesopotamia, que es esta región de aquí, que no tiene montañas, que está muy cerca de los ríos, que además tiene el Golfo Pérsico, que confluye en el Tigris y el Éufrates, y la Alta Mesopotamia, que es toda esta región montañosa que estoy señalando. De acuerdo a Sargón II, efectivamente había una región de los caldeos que estaba ubicada entre el Tigris y el Éufrates y era una región muy pantanosa. A esto es, a lo que quiero llegar es que no solamente la Biblia hace mención de la Ur de los Caldeos, no solamente encontramos una tribu que es la mayor tribu de los caldeos, sino que también encontramos un relato de Sargón II que hace referencia a esa región pantanosa, baja, cercana al Tigris y al Éufrates, como esta región de la Ur de los Caldeos. Por lo tanto, sí hay varias fuentes, al menos para entender que esa tierra sí existió, que sí existió un lugar que se llamaba Caldea, de donde pudo haber salido el famoso Abraham. Sargón no hace mención a ningún Abraham, Sargón no menciona la historia de este patriarca, pero al menos sí nos da confirmación de lo que sería la tierra en donde habitaban los Bit Yaquín, que sería esta tierra baja, pantanosa de la Caldea, donde debió de haber vivido Abraham, ¿no? Bueno. ¿Cómo podemos entender esta tierra? Bueno, la famosa Caldea, cuando uno se refiere a Caldea para ubicar a Abraham, es para identificar la Baja Mesopotamia, esta región que ahorita les enseñaba en el mapa, la Baja Mesopotamia, entre los años 608 y 557 antes de Cristo. Y ahí es donde podemos ubicar también lo que corresponde a lo que sería el relato o cuando los redactores bíblicos nos van a hacer todas estas relatos orales, los van a transformar en los relatos escritos. Ellos conocen perfectamente los nombres que se dan a estas regiones y por eso ellos ubican la salida de Abraham de la Ur de los Caldeos, ¿no? Y entonces vamos a encontrar algunas referencias en la Biblia que hacen alusión, por ejemplo, a la tribu de Casdim, ¿no? Y estábamos hablando de Bit Yaquim y también se entiende en las traducciones que se han dado como Casdim, ¿no? Y también la tierra de los caldeos, como lo tenemos aquí arriba, Casdim, la Ur de los caldeos. Entonces, no solamente en el relato de Abraham vamos a encontrar el término Casdim, sino que también lo encontramos en otra serie de pasajes dentro de la Biblia. En el libro de Habacuc vamos a encontrar esa nación amarga y apresurada. En Isaías 23:13 se afirma, he aquí la tierra de los caldeanes. No había tal pueblo, la fundó el asirio, llevaron cautivos a sus fuertes, destruyeron sus casas, lo llevaron a la ruina. Es decir, cuando Isaías se refiere a la región de los caldeanes, es cuando los sumerios ya pasaron ahora sí que a la historia y los acadios han hecho la conquista de esa tierra. Y ahí es cuando Isaías dice, sí existió esa tierra, pero ahora le pertenece al pueblo de los asirios. Y de ahí se llevaron cautivos a todos.
Y entonces podemos ir entendiendo un poco más cómo se conforma este famoso mapa de el creciente fértil. Aquí está la Ur de los caldeos. Toda esta era la tierra de los caldeos, que después pasa a ser la tierra de los asirios. Y como está sombreado en este mapa, es cuando el territorio de la Mesopotamia incluso llega a conquistar la tierra del reino de Israel y el reino de Judá, y de ahí todo este exilio a Babilonia. ¿Y por qué los escritores o los redactores bíblicos nos hacen alusión a todas estas regiones, ¿no? La historia de Caldea solo empieza en realidad desde que todas esas tribus y todas esas ciudades se reunieron para formar el estado de Caldea y Babilonia con el tiempo, y de ahí pudiéramos entender el imperio caldeo o caldeo babilónico, ¿no? Y entonces, fíjense cómo unimos aquí ya la historia de los caldeos con la historia de Babilonia, que en un momento dado también entenderemos con el exilio en Babilonia. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Bueno, la tierra de Canaán pasaba por un periodo de escasez y hambruna, así que Abraham, esto, a ver, me regreso al mapa, porque aunque no tengamos ninguna referencia de Abraham, ojo, aunque no tengamos ninguna referencia de Abraham ubicado en la Ur de los Caldeos, la referencia de la Biblia ubicando a Abraham en la Ur de los Caldeos, es cierto que existió la Ur de los Caldeos, es cierto que existió un pueblo, un grupo de tribus conformadas que eran los caldeos, que después se entienden como los caldeos babilónicos, y que no solamente está referida en la Biblia, sino que también está referida en los documentos de Sargón II. Ya la precisión del nombre de Abraham, ahí sí no se ha podido encontrar en ninguna de las tablillas. Pero lo que sí vamos a encontrar es que cuando Abraham sale de Caldea, llega a la tierra de Canaán, que es la tierra, este famosísimo corredor de Levante, y es la tierra que Yahvé le ha prometido. Claro que tenemos que entender en toda esta historia que cuando Abraham sale de la Ur de los Caldeos, él sigue un recorrido lógico, debió de haber seguido un recorrido lógico. Las rutas comerciales de esta región están marcadas en caminos que se conocen como los caminos reales, y esos caminos reales van saliendo de cada una de las ciudades ubicadas en todo este territorio y van subiendo hacia lo que es la parte norte, y de ahí empiezan a bajar hacia la tierra de Canaán. Son rutas que incluso hoy día se han tratado de seguir por las referencias que hay en algunas tablillas, en algunos mapas que se han encontrado en arcilla, que están grabados, y que es la manera en la que se pudieran encontrar estas antiguas rutas en reales que se conocían, o las rutas también comerciales. Esas mismas rutas reales y rutas comerciales se siguieron utilizando en la antigüedad, incluso los romanos llegaron a utilizar esas rutas. Entonces, no es nada extraño pensar que hubo una tribu que sale de esta región y empieza su recorrido por la ruta real hasta finalmente llegar a la tierra de Canaán, que sería un poco el recorrido que hace Abraham con su tribu, con su familia. Entiendan, recordemos ahí que ya sale Abraham con Sara, pero también está Agar, la presencia de Agar. ¿En qué momento entendemos la presencia de Agar, no? Porque recordemos que Yahvé le ha hecho 3 promesas a Abraham. Una tierra,
una descendencia y una gran nación. Esas son las promesas que Yahvé le hace a Abraham. Lo que podríamos entender en términos históricos religiosos, la primera alianza que se establece entre Yahvé y su pueblo. Tierra, descendencia y nación. Y acuérdense que el relato dice, una nación tan grande que se contará como el número de las estrellas, o sea, inmensa, ¿no? Inmensa la nación que descenderá de Abraham, ¿no? Bueno, ya estando Abraham en Canaán, después de este recorrido por las rutas reales, en Canaán se vive una gran hambruna, no había comida, y entonces Abraham y Sara deciden bajar a Egipto para que no pasaran hambre y realmente poder alimentar a su familia. Y aquí hay una historia muy interesante porque Abraham decide que va a hacer pasar a Sara por su hermana por la gran belleza que tenía Sara. Y de alguna manera, él lo que hace es que él temía que los egipcios fueran a matar y a quedarse con su esposa. Y entonces Abraham hace pasar a Sara en territorio egipcio como si fuera su hermana. ¿Por qué bajan a Egipto? Egipto en la antigüedad era conocido como el granero de la antigüedad. En Egipto había una producción brutal de granos, granos que almacenaban durante cada estación. Los administradores de los faraones iban almacenando estos granos para poder alimentar a su población, pero también fue vista este almacén como algo muy importante para los pueblos que vivían en la región de los cananeos. De tal manera que cuando Abraham ve esta crisis que está atravesando la tierra de Canaán, el corredor de Levante, decide bajar a Egipto para poder tener granos, ¿no? También por ahí hay otro relato que dice que a lo mejor la presencia de Abraham pudo haber sido posterior a lo que nosotros estamos pensando. Y entonces a lo mejor en la época de Sargón II, que sería ya posterior a el relato de los sumerios, a lo mejor ahí se pudo haber desarrollado la historia de Abraham. Aquí quiero señalizar dos cosas importantes. Primero, que si Abraham y Sara bajaron a Egipto, tendríamos que encontrar algún relato en Egipto sobre la presencia de los cananeos para el final del imperio antiguo en tierra egipcia por cuestión de falta de alimento, por una migración para buscar alimento. Y por otro lado, si pensamos que el desarrollo de la historia de Abraham fue un poco posterior a la historia de los caldeos, caldeos, sí, tendríamos que encontrar algún relato en la historia de Sargón II que nos pudiera ayudar a entender qué pasó con Abraham. Bueno, voy aterrizando un poco. Aquí les presento a Sargón II. Sargón II, rey de Akkad. Él es fundador, por así decirlo, del imperio acadio. Es el primer emperador o rey que se conoce en la historia de la humanidad. Y tiene una historia muy curiosa porque él fue hijo de la sacerdotisa Inanna, ¿no? Es como está relatada su propia historia, ¿no? Él reinó del 2334 al 2275 a.C. Fue el rey del imperio acadio en Mesopotamia, es decir, posterior a los sumerios, a los caldeos. Él es el que gobierna el primer imperio de la historia de la humanidad. Él logra unificar
esta tierra muy complicada de Mesopotamia, la Baja Mesopotamia y la Alta Mesopotamia, y también se le considera como importante por ser hijo de una de las sacerdotisas de la diosa Inanna, ¿no? Eh, un dato importante que puede interesar a lo mejor, que no tiene mucho que ver con la historia de Abraham, pero sí importante en cuestiones históricas, una de las primeras mujeres escribas que se reconoce en la historia de la humanidad es esta mujer de aquí, en Urdana, que va relatando ciertas historias y dentro de eso la historia del propio Sargón II. Les menciono a Sargón II porque por la historia misma de Sargón hay ciertos datos que nos pueden ayudar a entender qué pasa con la historia de Abraham y si pudiéramos identificar a Abraham en algún momento dado en esta historia de Mesopotamia, ¿no? Sargón, también conocido como Sargón el Grande, Sharjani Shari y Saru Khan, que quiere decir rey verdadero o legítimo, ¿no? Fue el hijo legítimo de una mujer sacerdotisa de Inanna. Según una de las leyendas, en una tablilla cuneiforme, que en principio sería la biografía de Sargón, Sargón nunca conoció a su padre. Su madre no podía revelar su embarazo o quedarse con el bebé, así que lo dejó ir, y díganme qué historia les parece aquí, lo dejó ir en un cesto en el río Éufrates, donde fue encontrado por un hombre llamado Aquí, un jardinero de Ur-Saba, el rey de la ciudad sumeria de Kish. A pesar de un origen así de humilde, Sargón ascendería y llegaría a conquistar Mesopotamia. Y entonces aquí yo les estoy mezclando dos historias importantes. Por un lado, les estoy hablando de la historia de Abraham, esta historia en donde ubicaríamos a Abraham en la región de los caldeos, pero por las referencias que hay en la literatura de Sargón, pudiera ser que la historia de Abraham se hubiera dado en el periodo de vida de Sargón. Pero si se fijaron en la lectura que les hice aquí, esta historia se parece a la historia de Moisés, ¿cierto? Según la leyenda, en la tablilla, su madre no podría revelar su embarazo y quedarse con el bebé, así que lo dejó en un cesto en el río Éufrates, donde fue encontrado por un hombre llamado Aquí, un jardinero Ur-Sababa, del rey de la ciudad de Kish. A pesar de su origen así de humilde, Sargón ascendería a llegar a conquistar toda Mesopotamia, ¿no? Este relato es importante para entender cuando hablamos de Abraham y cuando hablamos de Moisés, que hablamos de estos dos grandes personajes de la historia del pueblo hebreo, tenemos que entender los momentos históricos, pero también tendríamos que entender estas similitudes que podemos encontrar en los relatos. Si Abraham vivió en la época de Sargón, esta historia que cuenta la tablilla de el nacimiento de Sargón, la mamá de Sargón que lo deja en el cesto, en el río Éufrates, y luego lo recogen. Abraham pudo haber conocido esta historia y de alguna manera poder eh, entenderla también dentro de su propio contexto en la historia del pueblo hebreo. No estoy diciendo que Sargón haya sido Moisés, tampoco estoy diciendo que Moisés no haya tenido su propia historia. Simplemente estoy tratando de decir que en esta historia en donde Abraham vive en esa región, aunque no tengamos muy clara la fecha en la cual poderlo ubicar, sí hay en Abraham toda una influencia histórico y cultural de
el pueblo de Mesopotamia, de tal manera que en toda la historia del pueblo hebreo, desde el inicio con Abraham, todo el recorrido que hace Moisés y finalmente el exilio en Babilonia, podemos encontrar ciertos aspectos que pueden ser entendidos como asimilaciones culturales, en donde también cada pueblo le va dando su propia historicidad. Para Abraham, el hecho de que Yahvé le haya dado una tierra, una descendencia y una gran nación, es una historia que es propia del pueblo hebreo y que evidentemente es una historia de salvación que no está reflejada en la historia de Mesopotamia. Pero sí tenemos que entender o tratar de establecer cuáles son esos puntos de concordancia histórica, cultural y geográfica que nos podrían ayudar a entender estos desarrollos hasta cierto punto similares que hay entre toda esta historia. Miren, aquí les pongo, esta es la tablilla de Sargón, en donde está escrita su historia y dice, mi madre fue una cambiante. Cuando dice cambiante se refiere a sacerdotisa. Y la palabra sacerdotisa en aquella época eran mujeres de la realeza que sus padres decidían llevarlas eh, a los lugares en donde vivían las sacerdotisas para poderse dedicar a la crianza de los futuros reyes de Sumeria. Entonces, una de estas mujeres era la mamá de Sargón. A mi padre no lo conocí. El hermano de mi padre amaba las colinas. Mi hogar estaba en las tierras altas, donde crecen las hierbas. Mi madre me concibió en secreto, me dio a luz escondida. Me puso en un cesto de juncos, selló la tapa con brea, me echó al río, pero este no me tragó. Las aguas me llevaron a aquí. El que sacaba el agua del río me sacó a mí cuando metía su jarra en el agua. Me tomó como a su hijo, me crió y me hizo su jardinero. Y de ahí toda la historia de este famoso Sargón II, que fue adoptado por un rey y que luego Sargón fue adquiriendo cada vez más importancia, se dedicó a ser maestro copero del rey y de ahí ya hasta que finalmente se convierte en el rey de Asiria. Esta historia para tratar de enmarcar un poco la historia de Abraham y la posible influencia en el desarrollo de la historia de Moisés. Vean cómo hasta ahorita, en lo que llevamos de la semana pasada o la semana antepasada a esta semana, sí podemos ver cómo la historia del pueblo hebreo está mezclada entre la historia de Mesopotamia, la historia de Egipto y evidentemente la historia misma del pueblo de Israel. Lo que sí es importante mencionar es que para la época en la que vive Sargón II, efectivamente hay una gran hambruna en la tierra de Canaán y los pobladores de Canaán se ven obligados a bajar hacia la tierra de Egipto. No les convenía subir a la tierra de Mesopotamia porque Sargón se convierte en un gran rey para Mesopotamia, pero se convierte en un rey implacable y temeroso para los demás pueblos. Y entonces si Abraham ya había salido de Ur, ya no volvería a esa región porque estaba ya el rey Sargón ocupando el trono y era más lógico que bajara a Egipto. Ahora vamos a tratar de entender si pudiéramos encontrar alguna historia en Egipto que nos pudiera ayudar a entender la historia de Abraham en Egipto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me van siguiendo? Bueno, vamos a ver si con esta reflexión que les hago ahora de la historia de Abraham, esto por ahí que les puse de la historia de Sargón en una como paralelismo con la historia de Moisés, al menos en el relato escrito,
lo podemos como entender. Entonces me vuelvo a ir a el esquema, o me espero tantito, pastor, a que se conecten los demás. No, O yo ya creo estamos, que ¿ya? Ok. no, démosle, no, sí, démosle. Sí, si no, nos vamos a atrasar más. Si de por sí ya nos Sí, atrasamos por el internet. No, bueno. Bueno, entonces, quiero que ahorita hagamos una reflexión y ya ustedes me dirán qué podemos sacar de esto. Y les pongo estas preguntas. La historia de Abraham no se ha podido relacionar con alguna época histórica concreta. Es decir, aunque en términos de una línea del tiempo, pensando en los sucesos conforme se fueron dando, pudiéramos decir que Abraham, lo más lógico en términos históricos es que haya salido más o menos en el 2100 antes de Cristo de la región de Ur de los Caldeos. Para esta época en Egipto estaríamos finalizando el imperio antiguo, eh, entrando a este primer periodo intermedio y entrando al imperio nuevo, medio, perdón, ahí estaríamos ubicados. Entonces, la historia de Abraham no se ha podido relacionar con ninguna época histórica en concreta. No hay evidencia literaria de él ni en fuentes cuneiformes ni en jeroglíficos. Aquí este es un dato muy interesante, porque aunque la historia nos refiere a que en un punto dado Abraham y Sara bajaron a la tierra de Egipto porque en la región de Canaán no había comida, en Egipto en eso no queda el registro de la falta de alimento. Lo que no queda es la historia de Abraham. Luego, les puse la historia de Sargón y la mencionamos hace ratito, porque la historia de Sargón es posterior, pero nos relata una historia más o menos parecida a lo que serían los inicios de la vida de Moisés. Y entonces la pregunta es esta: ¿la historia de Abraham pudiera ser una construcción literaria posterior, al igual que el relato del Éxodo? ¿Por qué? Porque si hablamos de Sargón y hablamos de Babilonia y hablamos del exilio en Babilonia, podría ser que los redactores bíblicos conocieran ciertas historias de migración de los pueblos de la Ur de los caldeos, supieran evidentemente de la producción de granos en Egipto y conocieran la historia de Sargón y ellos estructuraran una historia similar, pero no igual, en donde se realza la grandeza de Yahvé con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo de los hebreos. Son preguntas. No estoy diciendo, no me estoy yo como Marcela diciendo, ahora hay que creer o hay que asumir que el relato de Abraham y que el relato de Moisés no existió, fueron inventos de los redactores. No estoy diciendo eso. Lo único que quiero es que pensemos desde el ámbito académico estos planteamientos, porque es muy probable que en algunos lugares o en algunos ambientes nos cuestionen esto. Y entonces es importante que nosotros tengamos los datos históricos o el contexto que se desarrolló en aquel entonces como para poder decir, bueno, sí, efectivamente, aunque no hay una evidencia de Abraham ni en la región de Ur de los Caldeos, ni en la presencia en Egipto, sí hay referencias de migraciones de pobladores de caldeos hacia la región de Canaán y posteriormente los vamos a encontrar en la tierra de Egipto. Es decir, es muy factible que dentro de estas migraciones hubiera una de estas tribus en donde pudiéramos encontrar un relato parecido a lo que es el relato de Abraham.
La investigación arqueológica no permite establecer con certeza la historicidad de Abraham, ya que los hechos narrados en el Génesis corresponden a un marco de tiempo muy amplio. ¿Qué pasa con la redacción bíblica? Aunque tiene una secuencia histórica extraordinaria, su rango de tiempo es muy amplio. Y a la hora que se buscan hacer estas correlaciones históricas entre la historia del pueblo hebreo, la historia de Mesopotamia y la historia de Egipto, como que la historia que nos relata la Biblia es muy amplia, queda como muy amplia, y entonces es muy complicado después ubicarla en eventos históricos que sí podemos confirmar arqueológicamente de la historia de Mesopotamia y de la historia de Egipto. De acuerdo al relato, Abraham pudo haber visitado Egipto por cuestiones comerciales, en una de las cuales pudo adquirir a la sierva Agar en Génesis 12:13. No hay evidencia arqueológica de ello, pero sí hay datos literarios y registros egipcios de las rutas comerciales y movimientos migratorios de los semitas. Y aquí les pongo la historia, que ahorita medio la vamos a ver, del famosísimo Sinoé el egipcio. Hay investigadores que dicen que si pudiéramos encontrar alguna similitud en la historia de Egipto, pensando en la historia de Abraham, pudiera ser la historia de Sinoé el egipcio. Otro dato importante es que en el relato de Abraham, pues aparecen las ciudades de Sodoma y Gomorra, estas ciudades que fueron destruidas por Yahvé, por cómo vivían, por haber decidido vivir fuera de la ley de Dios, y cómo Abraham interpela a Yahvé diciéndole que no las destruya, que sí hay bondad en esas ciudades, y Yahvé le va diciendo, bueno, encuentra a 10, bueno, encuentra a uno, aunque sea a uno. Y finalmente de esas ciudades sale la familia de Abraham, ¿no? Lot y su esposa. ¿Hay registro arqueológico de Sodoma y Gomorra? Bueno, en la región del Mar Muerto, en la zona del Negev, hay unas excavaciones que se están llevando a cabo en donde se han encontrado unos asentamientos que corresponden al periodo del Bronce, que pudieran ser las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque sí hay cierta evidencia de un incendio. No en todo el asentamiento que se ha encontrado o que se ha excavado hasta ahora, pero en algunos sectores sí hay la evidencia o la señal de que en esos asentamientos hubo una guerra o algo pasó en donde sí efectivamente hay la evidencia de incendio, ¿no? Y aquí les pongo esta misma pregunta que hacíamos hace rato. La historia de Abraham pudo estructurarse en el periodo persa como resultado de las tensiones entre los terratenientes judíos que habían quedado en la región de Judá durante el cautiverio babilónico, y los exiliados que basaban su derecho a la propiedad, Moisés, la tierra prometida. Es decir, si pensamos en un constructo literario, tendríamos que pensar en que la historia de Abraham y la historia de Moisés pudieron haber servido a los redactores bíblicos, a los líderes hebreos, para afianzar su historicidad, su nacionalidad y el propio derecho a la tierra que Yahvé les dio. Estas reflexiones me interesa que las piensen, que vayan tratando ustedes mismos de ver si encontramos alguna respuesta, porque en términos histórico-arqueológicos, hasta hoy día, la historia de Abraham queda hueca. Está en el relato bíblico, sí existió la región de Ur, la Ur de los caldeos, sí está reportadas las tribus que viviendo en esta región pantanosa
en algún momento dado siguieron su recorrido hasta llegar a la tierra de Canaán. La pregunta sería si dentro de estas tribus pudo haber ido la tribu de Abraham, aunque no haya ningún registro literario ni arqueológico que nos confirme esta historia. Ya más adelante veremos la historia de Moisés y ahí entramos en otra historia distinta, ¿no? Ahora, si pensamos en este momento de las migraciones que hubo de grupos de la tierra de Canaán hacia Egipto o de egipcios que salieron de su propia tierra para buscar alimento, encontramos la historia de Sinué el egipcio. Yo no sé si han leído la historia de Sinué el egipcio, es una obra literaria, así como la semana antepasada hablábamos de la historia de Gilgamesh, que la podemos encontrar en PDF, que si quieren con gusto se la mando. También les puedo mandar la historia de Sinué el egipcio, que la novela que nosotros podemos leer es una novela que está contextualizada en otra época, pero en realidad Sinué el egipcio sí existió. Y Sinué el egipcio fue un personaje que fue exiliado de su tierra y acaba peregrinando por el desierto hasta que logra volver a su tierra. Claro, esta es una historia egipcia, es decir, a Sinué lo exilian de la tierra de Egipto, deambula por el desierto, va peregrinando por distintos ciudades de la antigüedad hasta que regresa a su tierra. Y en el relato original de Sinué está escrito como él añora su tierra prometida, y él se refiere a Egipto, no se está refiriendo a la tierra de Canaán, él se refiere a Egipto. Y en ese añorar la tierra prometida, hay una parte en donde Sinué dice, yo no me puedo morir lejos de la tierra donde vivo. Si yo muero fuera de mi tierra prometida, jamás podré vivir feliz en el otro mundo, o sea, en el más allá, como le queramos decir. Y algunos investigadores, sobre todo epigrafistas y historiadores de la literatura, literarios, lo que dicen es que la historia de Sinué tiene un cierto paralelismo con la historia de Abraham, porque Abraham es exiliado, sale de su tierra, anda danzando por el desierto y en ese peregrinar termina buscando alimento en la tierra de Egipto hasta que finalmente puede llegar a la tierra prometida, a la tierra que Yahvé le dio a él y a su descendencia. Entonces, vean cómo la literatura nos va ayudando a entender un poco estas historias, en donde hay datos que de alguna manera nos llaman la atención para poder ir haciendo esta reconstrucción histórica del pueblo de Israel. La historia de Sinué, pensando en la obra literaria que les voy a compartir en PDF, que se llama Sinué el egipcio, el autor de esta obra literaria es Milka Walkari. Esa historia que relata Milka Walkari es ficticia, pero está basada en un hecho real, y que se centra en la historia del asesinato de uno de los faraones y toda la historia en lo que su hijo regresa de una guerra y asciende al trono. En este evento histórico, a la muerte de Amenemes, en lo que su hijo llega a Egipto, en Egipto hay crisis, en Egipto hay hambruna, y es aquí donde se centra la historia real de Sinué. Y Sinué abandona Egipto en busca de alimento
en busca de paz. Y en ese deambular por el desierto es cuando hace estas reflexiones y añora su tierra prometida. Aquí tenemos el papiro de Berlín, 3022, que es donde está escrita la historia original de Sinué el egipcio, pero también encontramos parte de esa historia en este ostraca, que es una piedra, en donde tenemos la escritura hierática, que es la escritura, ¿cómo decirla? Era más fácil para los escribas escribir este tipo de grafía que escribir los jeroglíficos, y los jeroglíficos se destinaban principalmente a los textos religiosos. Y cuando encontramos cuentos o relatos históricos, como el caso de Sinué, lo escribían en la famosa escritura hierática, ¿no? Que también es una escritura cuneiforme. En estos documentos está escrita la historia de Sinué y cómo Sinué sale de su tierra, camina por regiones hasta que finalmente vuelve a su tierra prometida. Hay algunos autores que dicen que si en Egipto hay alguna historia que se pueda entender como la existencia de Abraham, posiblemente sea la historia de Sinué, ¿no? No se sabe de dónde llegó Sinué. No, la historia no nos cuenta si Sinué fue egipcio desde siempre, si Sinué llegó como migrante de alguna otra región, pero nos cuenta una historia más o menos parecida a este relato en el que Abraham, por comercio y por buscar alimento, baja a Egipto y después vuelve a su tierra prometida. Y entonces tendríamos una historia en donde posiblemente encontremos ciertos datos de la historia de Abraham ya en la tierra de Egipto. La historia de Abraham siempre va a causar muchas controversias. Es una historia que por la falta de evidencia arqueológica no queda hasta cierto punto claro. Y entonces se buscan en otros textos, en otras fuentes, donde pudiéramos encontrar algunos relatos que puedan ser más o menos parecidos. Después de Abraham, voy a tratar en estos minutitos que faltan antes de que den las 10, de hablar de José, porque es otro de los grandes relatos de la Biblia que tienen que ver con la historia de Egipto, en donde ahí sí o aquí sí pudiéramos tener más datos en Egipto para poder establecer una correlación entre la historia bíblica de José y la historia de un soñador que vivió en Egipto, ¿no? Y no sé si ustedes, pero a mí, yo cuando era chiquita, mis papás me llevaron a ver una obra de teatro aquí en México, que seguramente también estuvo en Chile y en Argentina, que fue José el Soñador. Y fue una gran obra musical, teatral, ¿no? Y era, pues te cantaban la historia de José el Soñador. Este José que vivió en Egipto y que interpretó los sueños de un faraón. Y aquí sí vamos a encontrar historias muy, muy parecidas. Aquí el punto que también tendríamos que reflexionar, acuérdense que a mí me gusta siempre dejarles como más preguntas que respuestas. Si la historia de José resulta que tiene más datos históricos en Egipto reales y José fue el bisnieto de Abraham, pues entonces resulta que la historia de Abraham, aunque no encontremos la evidencia arqueológica y literaria, pudiera ser que sí fue cierta, porque entonces, ¿cómo llegó José a territorio egipcio? Y más aún, ¿cómo existe José o cómo existió José? Si yo niego la historia de Abraham, ¿no? Entonces, aquí es importante la historia de José para poder entender la historia de Abraham. Transcurrieron los 7 años de hartura que hubo en Egipto, de hambruna, de hartura, de falta de, de mucha alimento hasta llegar, perdón, a la hambruna total. Transcurrieron los 7 años de hartura que hubo en Egipto y empezaron a llegar los 7 años de hambruna,
como había predicho José. La gente padecía hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto abundaba el pan. Pero toda la tierra de Egipto acabó sintiendo también hambre y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. El faraón mandó decir a toda la gente de Egipto: id a José, haced lo que él os diga. El hombre cundió por toda la faz de la tierra, el hambre, perdón, cundió por toda la faz de la tierra. Entonces José sacó todas las existencias y abasteció de grano a Egipto. Arreciaba el hambre en Egipto, de todos los países venían también a Egipto para proveerse, comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Pero previo a este relato, nosotros sabemos que José tenía dos hermanos, estos dos hermanos que le tenían envidia. Su papá quería mucho a José, que era el hijo pequeño, y un buen día los hermanos se llevan a José a pasear por el campo. El papá le ha elaborado una capa muy bonita y los hermanos, un poco envidiosos y celosos de su hermano pequeño, lo venden a los egipcios y hacen creer a su papá que José ha muerto, ¿no? Y José es llevado a la tierra de Egipto. José vive primero como sirviente en las casas de la élite de los egipcios, luego lo encarcelan y luego en la cárcel empieza a interpretar sueños. Y el faraón estaba muy preocupado por unos sueños que él tenía. Le cuentan de este siervo que interpretaba sueños, lo manda a llamar, le cuenta sus sueños y José se los interpreta. Y de las interpretaciones que hace José, lo que él le va diciendo al faraón que va a suceder, sucede. Y entonces el faraón confía tanto en José que llega un momento en que José se vuelve su mano derecha y él se encarga de distribuir el alimento tanto a la población de Egipto como a los migrantes que llegaban de la tierra de Canaán. En este relato que les acabo de leer, en principio está ubicado cuando los hermanos de José y el papá de José padecen hambre en la tierra de Canaán, bajan de nuevo a la tierra de Egipto y se supone que José los reconoce, los hermanos no lo reconocen y en un momento dado, de acuerdo al relato bíblico, José como que se quiere vengar de sus hermanos, pero luego a José le entra el arrepentimiento, no se venga de sus hermanos y muy al contrario, se acerca a ellos y les dice que no me reconocen, soy yo. Y viene esta historia muy bonita en donde es el reencuentro de una familia y el papá se alegra de que su hijo, que él creyó que estaba muerto, pues resulta que no estaba muerto, ¿no? Entonces, esta historia sí vamos a encontrar algunos relatos muy interesantes, porque efectivamente en Egipto y en la región del Levante hay registradas muchas hambrunas. Toda la tierra de Mesopotamia, la tierra de Levante y la tierra de Egipto en determinados momentos padecieron hambrunas. Y cuando Mesopotamia no tenía el recurso suficiente, Egipto enviaba el recurso a Mesopotamia. Lo mismo si en Egipto había escasez, en Mesopotamia o desde Mesopotamia enviaban alimentos. Y en ese recorrido está la tierra de Canaán. Si Egipto padecía hambruna, en la tierra de Canaán también. Si en Mesopotamia había hambruna, en la tierra de Canaán también, porque acuérdense que la tierra de Canaán es este corredor que une a Egipto con Mesopotamia. Y entonces, si acá en Mesopotamia no hay alimento, pues tampoco va a haber en la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán va a sufrir la escasez o va a verse privilegiada por los momentos de abundancia de estas tierras. Entonces, estos relatos de escasez que se mencionan en la Biblia
sí están registrados en la literatura de Mesopotamia y en la literatura de Egipto. Entonces, si Abraham en un momento dado, estando en la tierra de Canaán, padece hambre y baja a la tierra de Egipto, es muy probable. Si esta historia de José se da en un momento en el que su papá y sus hermanos regresan a Egipto por la escasez que hay en la tierra de Canaán, es muy probable. En estas regiones se dieron hambrunas durante periodos largos de tiempo y lo que se buscaba, al menos en la tierra de Egipto, era que los dioses se vieran benévolos y hubiera una buena crecida del río Nilo para que las tierras se fertilizaran y hubiera una gran cosecha. Pero siempre había estos reclamos de parte de la población cuando no había la cantidad de granos y de alimento necesarios. Entonces, las hambrunas en la región del Levante Mediterráneo, que es el corredor donde vivían los hebreos, en la tierra de Mesopotamia y Egipto, eran comunes y están descritas en distintos textos, tanto en textos egipcios como en textos mesopotámicos o cuneiformes. En los textos egipcios, el caso, el cese o la reducción de la inundación del río Nilo durante 7 años produce una escasez tremenda de alimentos, sequías, crisis, debilidades en el gobierno y obviamente se empiezan a levantar las primeras huelgas de los obreros por la falta de hambre. Y hay en papiros y en algunas relieves de piedras, está escrito cómo los obreros de minas se levantan en una huelga porque no hay comida y ellos están trabaje y trabaje y trabaje y no hay comida para ellos. Entonces, estas hambrunas las vamos a encontrar registradas en muchos documentos. Primero tenemos, les pongo esta estela, que es una estela cuneiforme, que se conoce como la hambruna de Atrahasis. Esto está situado en Mesopotamia y está conocido como el poema de Atrahasi. Y dice más o menos esto, no se los pongo todo, no lo vamos a leer todo, dice, las diosas madres, diosas de la matriz o diosa del útero, es decir, las diosas de la fertilidad, fueron montadas. Él Enki mezcló la arcilla en presencia de ella, que se mantuvo recitando un conjuro. Mientras Enki se quedaba y presenciaba todo, él le hizo recitar. Cuando ella hubo terminado su conjuro, pellizcó 14 pedazos de arcilla y puso 2 juegos, 7 pedazos a la derecha y 7 a la izquierda. Entre ellas, ella dejó un ladrillo de fango. El país era tan ruidoso como un toro que bramaba. Los dioses crecían agitados y sin paz con los disturbios ensordecedores. Enlil también tuvo que escuchar el ruido. Él se dirigió a los dioses superiores. El ruido de la humanidad se ha hecho demasiado grande. Perdido el sueño con los disturbios de la orden de que surrumpo, o sea, de que haya una enfermedad. Los campos disminuyeron sus cosechas, o sea, toda esta historia de los dioses para una hambruna. Los campos disminuyeron sus cosechas, Nisaba cerró su pecho, los campos negros se volvieron blancos, la vasta llanura produjo sal, el vientre de la tierra se reveló, los vegetales no germinaron, no crecieron cereales, la peste cayó sobre los pueblos, de forma que el vientre se constriñó y no dio a luz ningún niño. Cuando llegó el segundo año, padecieron la sarna, y así empieza a contar una serie de relatos en donde vemos que efectivamente por un enojo de los dioses en Mesopotamia hubo una serie de disturbios, una serie de caos y sobre todo hubo hambruna.
en Mesopotamia hay hambruna, por lo tanto en la tierra de Canaán también, por lo tanto en la tierra de Egipto también hubo hambrunas. Les pongo esta estela, que es la estela del hambre en Egipto, narra una gran hambruna de 7 años ocurrida durante el reinado del faraón Dócer. Esto es en el periodo, en el Imperio Antiguo. El faraón Dócer es el que construye la pirámide escalonada. Y en las primeras columnas de este fragmento, que es este de aquí, está escrito más o menos esto. Narra la preocupación del monarca por la hambruna que asoló el país al no llegar las aguas del Nilo al nivel necesario para regar los campos. El faraón hizo llamar a Imhotep y le preguntó por las causas de tal desgracia. Este le aconsejó suplicar el fin del hambre al señor de las fuentes del Nilo, el dios creador Junum, ¿no? Y luego viene una época de real abundancia en Egipto, ¿no? Y aquí encontraríamos un poco ya lo que sería el relato de José. Pero hasta aquí nos vamos a quedar porque si nos vamos con el relato que se cuenta de la historia de José, nos vamos a extender hasta las 10:30 u 11 de la noche y para ustedes ya es muy tarde. Quiero que reflexionen en estas correlaciones históricas que estamos tratando de hacer a partir de la literatura, en donde si podemos de alguna manera corroborar la presencia de José en Egipto, tendríamos que irnos hacia atrás en la historia de José, entendiendo que existió la persona de Abraham y que sí pudo efectivamente haber salido en una de estas migraciones que hubo de la región de los caldeos hasta llegar a la tierra de Canaán y en una de estas hambrunas bajar a la tierra de Egipto y de ahí poder seguir este relato bíblico desde la historia de Egipto, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora el próximo lunes. Ya ahora sí, desde la historia de Egipto, cómo podemos entender el relato de la Biblia, pero a partir de José, no a partir de Abraham, porque la historia de Abraham no tenemos como, aunque la podemos ubicar cronológicamente, no hay una comprobación ni literaria ni arqueológica de la presencia de Abraham en la tierra de Caldea, ni tampoco en la tierra de Egipto. La única comprobación sería lo propio que está escrito en la Biblia, que sería la historia del pueblo hebreo. Pero si es una historia que está contada desde Mesopotamia y desde Egipto, tendríamos que encontrar esas correlaciones en estas otras historias y hasta el momento eso no se ha encontrado. Por eso nos vamos a concentrar a partir del otro lunes de la historia de José en adelante, en donde sí hay más paralelismos en esta historia.